Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Tenemos este martes eh, una nueva actividad. Ya sabemos que estamos eh, alternando invitados internacionales, relatorías y aprendizajes de libros y nuestro estudio normal de Martes con Kardec, que en estos momentos lo hemos tenido un poco interrumpido, pero de vez en cuando lo seguiremos haciendo también. El tema de hoy es la relatoría del libro Sexo y Obsesión, un libro psicografiado por el medium brasileño Divaldo Pereira Franco. El espíritu firmante es Manuel Filomeno de Miranda, espíritu, puesto que también tenía ese mismo nombre como un espírita encarnado en Brasil, en la misma tierra de Salvador, en donde vivía, vive todavía Divaldo Pereira Franco. Todo un trabajador, especialmente del área mediúnica. Luego, este tema de sexo y obsesión tiene, además de su sabiduría como espíritu, la tuvo también ya cuando estaba encarnado este gran trabajador del espiritismo que se llama Manuel Filomeno de Miranda. Y nuestra disertante se llama Mireya Bernal, desde Bogotá. Ella nos va a hacer esta relatoría. Mireya es licenciada en trabajo infantil, en educación infantil, y actualmente trabaja con el ministerio en Bogotá. Es espírita desde la barriga. Su madre la llevaba a centros espíritas en Bogotá. Y bueno, es un placer tenerla a ella. Ya tuvimos a su hermana Nubia, que nos relató el libro El amor, ayúdenme, el El amor amor, jamás te olvida. el amor jamás te olvida, del médico André Luis Ruiz. Y una descripción que llamó mucho la atención, sobre todo internacionalmente. Esa descripción de Nubia estuvo muy buena. Esperamos que Mireya va a ser igual, igual. Ni mejor ni inferior, sino igual. Entonces, muchas gracias, Mireya, por aceptar esta invitación. Y como toda reunión espírita, iniciaremos con una oración. Entonces, les pedimos que nos acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar esta solicitud al plano espiritual superior, para que ellos puedan acompañarnos en estos momentos, especialmente a nuestra disertante, que ella pueda tener fluidez verbal, pueda expresarnos todo aquello que ella ha preparado de este libro, y para nosotros también que podamos ser capaces de captar todas esas enseñanzas, todas esas reflexiones, y los que no hayan tenido la oportunidad aún de leer el libro, pues se sientan con esa sed de conocimiento que le permitan conseguirlo y estudiarlo también. Ese es el objetivo de estos encuentros: despertar. Los antiguos decían filosofía, hambre de conocimiento, hambre de sabiduría. Entonces, despertar ese hambre, ese deseo por seguir aprendiendo, conociendo, para que nuestra fe cada día sea más fuerte. Muchas gracias y que así sea. Bien, Mireya, la palabra es tuya y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas noches a todos. La relatoría del libro de hoy es Sexo y Obsesión. Fue escrita por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda y por el medium Divaldo Pereira Franco. Vamos a hablar un poquito de quiénes son ellos. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda se llamaba Manuel Filomeno Batista de Miranda. Nació el 14 de noviembre de 1876 en Jangada, municipio del Conde, en estado de Bahía, y desencarnó el 14 de julio de 1942 a los 65 años de edad.
Él fue un hombre muy estudioso y vivió la doctrina espírita como debe ser, la espírita cristiana. Él siempre estuvo muy preocupado por estudiar la mediunidad a profundidad y por ayudar a las personas con problemas de obsesión, y también estudió sobre la obsesión. Ocupó varios cargos en la Federación Espírita Bahiana, y cuando desencarnó en el mundo espiritual, él siguió profundizando sobre los problemas de obsesión, cómo se dan desde el mundo espiritual, las técnicas de desobsesión que hay, y nos escribió muchos libros al respecto y otra literatura. Entre sus obras están Los bastidores de la obsesión, En los bastidores de la obsesión, Cadenas rotas, En las fronteras de la locura, Locura y obsesión, Senderos de liberación, Tramas del destino, Temas de la vida y de la muerte, Sexo y obsesión, Tormentos de la obsesión, Entre dos mundos, Perturbaciones espirituales, entre otros. Y Divaldo Pereira Franco, todos lo conocemos, es nuestro gran representante y guía que tenemos actualmente. Él nació el 5 de mayo de 1927 en Feira de Santana, Bahía, Brasil. Es un gran medium, un orador excelente. Él fundó la Mansión del Camino en 1952. Eso es un ejemplo de una institución realmente cristiana al servicio de los más necesitados y de las personas que necesitan una orientación espiritual y un cambio de conducta. Él ha escrito 250 libros aproximadamente, los cuales han sido traducidos. Listo, entonces el libro Sexo y Obsesión empiezan con 3 preguntas que se encuentran en el libro de los espíritus de Allan Kardec. Es la pregunta 201 y 202. En la pregunta 200 dicen: ¿tienen sexo los espíritus? Y nos contestan: no como lo entendéis, puesto que los sexos dependen de la organización. Entre ellos hay amor y simpatía basados en la concordancia de sentimientos. Entonces, ahí nos explican que, en el libro nos explican que los espíritus son asexuados, no tienen un sexo definido, así como nosotros lo entendemos aquí en la Tierra. Ellos no tienen un órgano reproductor específico, que sea hombre o mujer, no. Ellos no es así. Ellos, los que los une es el amor y la simpatía y la concordancia de sentimientos. Las preguntas 201. En una nueva existencia, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede animar el de una mujer y viceversa? Dice: de hecho, son los mismos espíritus que animan los hombres y las mujeres. Entonces nos explican que nosotros como espíritus podemos tener existencia en donde podemos ser hombres o mujeres de acuerdo a la necesidad de evolución que tengamos. Y en la 202 dice: cuando es errante, ¿qué prefiere el espíritu encarnar? ¿En el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Entonces nos contestan: eso poco le importa. Lo que le guía en la lección son las pruebas por las que debe pasar. Entonces nos dice que estas preguntas nos sirven de guía para entender lo que pasa en la historia que nos van a contar. Y por eso nos dice esto, de acuerdo, para que entendamos mejor nuestro libro. Bueno, continuamos. Es que no puedo quitar eso, pero bueno, creo que no importa. Seguimos entonces. Continuamos. Bueno, Sexo y Obsesión nos narra la historia de un padre que se llama Padre Mauro. Él es un sacerdote muy joven, aproximadamente de 30 años de edad, pero que él padece graves disturbios relacionados con el sexo. Él practica la pedofilia, el sadomasoquismo, muchas aberraciones sexuales. Además, está involucrado en una red de pedofilia y tiene graves problemas de obsesión. Entonces, él es un padre que aprovecha como el puesto que tiene, y él tiene acceso a una escuela de primaria
en la cual él seduce a los niños con los que él tiene acceso por medio de dulces, de regalos, hasta de droga para que accedan a lo que él pretende. Y él tiene un lugar donde los fotografía, donde les toma videos, y eso es lo que él manda a la red de pedofilia. Y entonces cada vez, como saben que él tiene acceso a sus víctimas, pues más y más y más le exigen, y él entonces llegó a un momento en el que él se desesperó. Él tiene deseos de cambiar, pero como que a veces le gana más sus inclinaciones que ese deseo puro de cambiar. Entonces en un momento él de desesperación, él recurre a la oración, y entonces él ora realmente con el corazón, pidiéndole ayuda a Dios para que él pueda cambiar, para que él pueda salir de eso. Entonces ahí nos dice el libro en la página 33 que ninguna solicitud al Padre Amantísimo queda sin respuesta, sea cual fuere la naturaleza de su contenido, recibiéndola de acuerdo con el propósito de que se reviste. Entonces él ya había orado varias veces con ese sentimiento de corazón. Entonces él es llevado a su llamado, como su petición llegó a la colonia espiritual de redención. Esta colonia espiritual de redención oyó sus ruegos y los de su madre, que hacía muchos años y siglos llevaba pidiendo por él para que él cambiara. Y entonces nos dicen que de la colonia de redención viene una misión a ayudarlo a él. Entonces la colonia de redención dice que se formó más o menos hace 1.000.000 de años, se formó unos años antes de la independencia del Brasil. Cuenta con 1.000.000 de habitantes desencarnados. Fue fundada por abnegados espíritus, entre los que se destaca, dicen que en una futura reencarnación será Juana Angélica de Jesús, pero en ese momento era Clara de Asís y San Francisco de Asís. Todos sabemos que es Juana de Ángeles. En ella se realizan programas de iluminación de conciencias y no faltan los programas de asistencia y socorro. Inicialmente esta colonia se creó para ayudar a las personas que estaban encargadas, o a los espíritus que estaban encargados, para ayudar a liberar al Brasil, para que sus métodos no fueran tan impiadosos y lograran el objetivo sin ser tan déspotas. Después la colonia tuvo otro objetivo, que fue reunir a todas las religiones. Entonces ahí llegan todas las personas que están encargadas de dirigir varias religiones, para que ellos desde las diferentes religiones logre que haya una unificación, una paz, como una fraternidad aquí en la tierra. También la colonia de redención, dicen que se programaron todas las instituciones espíritas que iban a ser creadas para que se esparciera las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Entonces de esta colonia vino una misión conformada por un abnegado instructor que se llamaba Anacleto. Venía Dilidermo, y venía también ahí Filomeno de Miranda a ayudar al padre. Entonces cuando ellos llegaron a un centro espírita en Brasil. Dicen que es un centro espírita donde se seguían de verdad las enseñanzas de Jesús, y entonces ellos encontraron ahí 2 encarnados que les iban a servir muchos en la tarea que ellos tenían trazada, que era ayudar al padre Mauro. Entonces ellos llegaron a ayudarlo, y entonces en ese momento en que el padre estaba en esa oración ferviente, llegó el espíritu obsesor, y al ver lo que él estaba orando a Dios con tanto fervor, empezó a burlarse de él, a decirle: pero tú, ¿por qué haces eso? Tú, jajaja, mira todo lo que eres de malo, y piensas que Dios te va a escuchar, tú no sabes lo que pides. Y empezó con un látigo que llevaba en la mano, le empezó a dar latigazos en la espalda, y como
él practicaba el sadomasoquismo, pues él empezó a sentir placer, éxtasis y cayó en un profundo sueño. Entonces, después de que él salió del cuerpo, el espíritu lo sacó del cuerpo y lo llevó a una ciudad que se llama la ciudad de la perversión moral, la ciudad perversa. En esa ciudad, entonces, ellos, la misión que venía de la colonia de redención, entonces se fueron a acompañarlos y se dieron cuenta que esta ciudad era una ciudad en donde se trabajaba se utilizaba el sexo de la manera más desvariada, había todo tipo de aberraciones, todo tipo de cosas que él dicen que nuestra mente quedaría pequeña en imaginar todo lo que se vive allí. Nos cuentan de esa ciudad que esta ciudad fue dirigida por un célebre emperador romano que en la tierra se descartó por ser déspota, por ser perverso y por también tener mucha perversión sexual. Dicen que allí se encuentran espíritus víctimas de muchas alteraciones y mutilaciones al espíritu porque ellos transforman su periespíritu para como infundir miedo y terror a los que los visitan y les tengan respeto y hagan lo que ellos dicen. Entonces es la forma de como generar ese miedo. Dice que llegaron a un momento que estaban como una especie de carnaval donde habían carrozas, pero eran carrozas como donde tenían los órganos sexuales, como que eso era lo que plasmaban esas carrozas, pero de la manera más atroz. Y dentro de las carrozas pues habían las caravanas que venían. Entonces a Filomeno de Miranda le causó mucho la impresión de una caravana que venía como con niños moviéndose de maneras descontroladas, pervertidas. Entonces él se puso a mirar bien a los niños y se dio cuenta que no eran niños sino que eran enanos. Y entonces a él le explicó el guía que de esa ciudad se llevan muchos encarnados allí para que ellos vivan todas esas perversiones que hay en esa ciudad y vengan y las plasmen aquí en la tierra, que de ahí salen muchas bandas de rock, música, pintura, el arte. Dicen que están en todos como las manifestaciones que el ser humano tiene en todas las ciencias y en todas las cosas. Ellos han venido a plasmar lo que viven allá, a plasmarlo acá para que nosotros también nos perdamos en lo sexual. Entonces ellos vieron esa ciudad y entonces en esa ciudad ellos se sintieron como cansados, olía muy feo. Ellos decían que olía un olor terrible, que ellos no podían ellos como espíritus la misión seguir ahí. Entonces decidieron salir y tomar aire y fueron a un mar y como que descansaron de todo lo que se veía ahí. Y al otro día pues el padre Mauro, que había estado ahí, que había como disfrutado y también vivido todas esas sensaciones sexuales que habían ahí, despertó cansado, agotado, como enfermo, pero de todas maneras decidió ir a la escuela. Y cuando fue a la escuela, un niño como de aproximadamente 6 añitos se le acercó, le tomó la mano, y cuando él le tomó la mano vino a su mente recuerdos cuando él era pequeño y tenía más o menos la misma edad, y él culpaba al papá porque recordó que el papá era el que abusaba de él sexualmente y que lo había llevado a esa situación tan dolorosa que él estaba viviendo, y que él había recurrido a la religión como una especie de escapatoria, de tratar de cambiar, pero al llegar allá se encontró a personas igual que él y antes peor, y él se había vuelto a perder. Y entonces él sintió mucha tristeza y él le decía que al papá lo odiaba porque el papá era el culpable de la situación que él estaba viviendo. Entonces después de eso él se fue, esperó como un tiempo y se fue como a donde se fue con el niño, a una habitación llevando malos deseos en su corazón.
y entonces cerró las cortinas, apagó la luz, sentó al niño en sus piernas y entonces pues la mamá de él que tanto lo quería fue y le avisó al guía de la misión, a Anacleto, lo que estaba haciendo Mauro y le dijo que por favor lo ayudara, que él ya se había endeudado muchísimo, que ya no quería que él se siguiera endeudando porque cada vez caía más hondo y más hondo. Y entonces Anacleto mandó a uno de las personas que él tenía a cargo a que trajeran a la directora de la institución. Ella estaba ocupada haciendo sus labores allá en el colegio, entonces sintió como un impulso y se fue caminando, y al mirar que la puerta estaba cerrada, ella inmediatamente pidió las llaves, abrió el cuarto. Cuando encontró al padre Mauro en esa situación, pues ella se sobresaltó mucho. Ella dijo: ¿qué está pasando aquí? Él le dijo: no es lo que usted está pensando, no es lo que usted cree. Ella le dijo: no, ¿cómo es posible? Usted se me retira inmediatamente de acá y nunca va a volver, nunca vuelva hasta que yo miro a ver qué voy a hacer. Y él le dijo: no, usted estaba pensando mal. Y ella de todas maneras quedó como muy preocupada, ya no sabía qué hacer. Entonces a ella también los espíritus la iluminaron para que ella no fuera a tomar una decisión apresurada que pudiera perjudicar al padre Mauro, que ellos lo que querían era ayudar. Entonces ella quedó como muy preocupada y ella decía: ¿será que yo vi bien? Así como cuando uno a veces queda con la duda: ¿será que yo vi bien? ¿Será que yo estoy juzgando mal al padre? ¿Será que es que yo soy muy mal pensada? Pero ella era una persona muy correcta ni nada, entonces ella no le dijo nada al esposo y en esa noche ella se fue a dormir. Mientras tanto, el padre Mauro, en esa tarde, cuando él salió de la institución, él se fue como muy angustiado porque ya se había dado cuenta que lo habían descubierto. Entonces el espíritu excesor le decía: suicídate, suicídate, ¿qué vas a hacer? Ya dañaste tu vida, ¿cómo te vas a salvar de esta? Pero entonces decían que la obsesión era tan grande que él creía que los pensamientos eran de él mismo y no creía que alguien se los estaba induciendo. Entonces él sí se iba a suicidar, él ya estaba convencido y lo iba a hacer. Entonces su madre volvió, intercedió por él, le pidió a Dios que lo ayudara, que no dejara que se quitara la vida, que Dios mío, que no lo permitiera. Entonces Anacleto, que era el guía de la misión, él lo envolvió y logró separarlo del obsesor. Y entonces, al separarlo del obsesor, también pudieron hacer que él cayera en un profundo sueño. Y en el sueño pudo hablar con su mamá y la mamá, él reconoció a la mamá con vergüenza. Dicen que él con vergüenza miraba a la mamá con tristeza. Le dijo: mamá, perdóneme. Y la mamá decía: pero ¿cómo eres posible? ¿Cómo has caído tan bajo? No fue las enseñanzas que yo te di. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me causas tanto dolor? Y entonces él le pidió perdón. La mamá le dijo que Dios a todos nos da una segunda oportunidad, que Él nos iba a ayudar. Y entonces, en ese momento que ella le dijo que Dios nos da una segunda oportunidad, le dijo que él iba a tener una segunda oportunidad, que Dios le iba a permitir resarcir todo el daño que había hecho a muchas vidas, porque no era una, sino muchos niños. Él había destruido la vida y a muchas personas. Entonces le hizo recordar que él, en una encarnación en el siglo XIX, él era una mujer, Madame X, y que él tenía una mansión destinada al placer y a la lujuria. Y entonces un gran político con mucho poder a él le pidió que él necesitaba un niño de aproximadamente, también un niño por ahí de 6, 7 añitos, que fuera bonito, que mejor dicho fuera así bien lindo, para tener él sus placeres sexuales que quería hacer y todas sus aberraciones que él tenía. Entonces ella, como era propietaria de esa mansión, y en esa mansión tenían sexo con animales, con niños, había sadomasoquismo y había lujurias, había de todo. Entonces ella supo que había un niño muy lindo y lo mandó traer de una familia muy humilde.
Y entonces el papá, al saber que se habían llevado al niño para allá, el papá fue corriendo, habló con la madame, le decían la madame X. Entonces ella le dijo a él que le dio unas monedas de oro y le dijo que esa era lo que valía el niño. Entonces el papá la rechazó, le dijo que no, que su hijo no tenía precio, que le devolviera al niño, que por favor le devolviera al niño, pero ella no quiso devolverlo. Y entonces ella, como iban a esa mansión muchos políticos y gente poderosa, ella logró quitarle al niño al papá y lograr la tutela del niño, y el papá la perdió. Y entonces ella cogió al niño y se lo dio a ese político muy importante, y el niño en ese momento él le explicaba a la mamá que ese niño era el obsesor que tenía ahorita. El niño se llamaba Jean Michel. Jean Michel era el niño que lo estaba obsesando y que lo odiaba profundamente por lo que le había hecho. Entonces él por eso no lo perdonaba, y que el papá, que él tanto decía que lo odiaba y que todo, el papá era el papá que lo había odiado, el papá era el papá del niño en ese tiempo cuando estuvieron en Francia. Entonces que él había causado ese dolor y que él era el responsable de ese dolor y que por eso tenía que resarcirlo. Entonces él ya entendió, se levantó como con esa idea de que él no debía quitarse la vida, que él debía seguir adelante y que afrontar lo que viniera. Ahí también le dijeron que fuera a hablar con el obispo y pidiera ayuda al obispo que lo ayudara. También la directora, ella también sabe, esa noche eso pasó con ellos, pero entonces dicen que a la madrugada de esa misma noche, sí, a la madrugada de esa misma noche, no, que dicen que esa noche en la institución espírita donde ellos se encontraban, se hizo una reunión espírita en donde llegó Mauro, el padre Mauro llegó dormido, el obsesor Jean Michel lo incorporó el medium Ricardo, y Felipe, que era otro ayudador de la casa espírita, lo adoctrinó. Estaba también, dice que le estaba el hermano Anacleto y la mentora de la institución. Entonces esa noche en esa reunión espírita trataron de adoctrinar al obsesor para empezar a ayudarlo a que él resarciera, pero él estaba muy reacio. Él decía que lo odiaba, que lo iba a destruir, que le había destruido la vida y que él se encargaría de destruírsela también. Entonces le explicaban a él ahí como en el adoctrinamiento que sí, que bueno, que pudo haber sido que el padre Mauro obró de mala manera y había destruido su vida, pero que decían ahí que él también, cuando empezó a pasar el tiempo, él empezó a disfrutar también de eso y se sintonizó con todo eso y disfrutó de eso, y entonces él también se dejó perder en eso, en esas situaciones tan aberrantes con el sexo. Él también se dejó perder, entonces que él también era responsable y que él tenía que, como que también era una oportunidad, que Jesús lo llamaba para el cambio, pero él dijo que no lo iban a hacer cambiar y que no lo iban a hacer cambiar de opinión. Eso pasó. Entonces ahí fue como, eso era como un pasito para que esa misma noche, pero a las horas de la madrugada, se reuniera la directora de la institución educativa que se llamaba Eutimia, el obsesor Jean Michel, que desde ese momento estaba como bajo la protección del guía de la misión, que era Anacleto. Estaba también la mamá de Mauro, que ella era doña Martina, y Dilemarno, que era otro que los ayudaba a ellos. Entonces en esa madrugada se reunieron ellos y trataron entre todos de contar la historia que había pasado en Francia y demostrar cómo se ayudaban, cómo se iban a ayudar, cómo iban a empezar a cambiar, y le dijeron ahí donde le dijeron a la directora Eutimia que ella iba a ir a hablar con el obispo, iba a pedirle ayuda al obispo, iba a mantener todo en secreto para ayudar al padre Mauro, porque dicen que siempre el escándalo, la publicidad y eso muchas veces
hace más mal que bien a la persona que infringe o comete un delito, porque además de eso tiene rechazo de la sociedad y, no, y que nuestro sistema como de justicia no ayuda nunca al criminal, al contrario lo hunde y lo hace que se pierda más y que no tiene como esa redención, sino por el contrario es juzgado sin piedad. Entonces no querían que pasara eso con el padre Mauro, entonces que lleva a buscar la ayuda del obispo y que el obispo, ellos ya tenían como ya orientado al obispo para que el obispo lo pusiera en una institución como clínica para que él tuviera como un tratamiento a esa patología que él presentaba, y luego cuando él estuviera mejor él iba a fundar una institución de caridad, y en esa institución de caridad él iba a recoger a todos esos niños que les había hecho mucho daño, y que esos niños iban a venir marcados porque como habían tenido problemas con el sexo iban a traer marcado su cuerpo con enfermedades, mutilaciones, en estados intelectuales también con dificultades, y él los iba a coger y los iba a coger con tanto amor y los iba a ayudar, pero que no esperaba que lo iban a tratar con cariño, ni no, que él iba a sentir de ellos la impiedad, los sentimientos más bajos, lo iban a tratar terrible, le iban a hacer padecer todo lo que le había hecho padecer a ellos en carne propia, pero él con la misión de ayudarlos. Entonces así se hizo. Entonces cuando el obsesor vio eso, que le iban a ayudar, dicen, pero ustedes qué les pasa, llamándose en espíritas y ayudando a esa persona que destruyó tantas vidas, ustedes qué misión es la que traen, ustedes están es como equivocados, no sé qué sé. Cuando entonces a él lo imantó Anacleto, lo orientó, le hizo entender cuál era el objetivo, dijo que él también tendría la oportunidad de resarcir, que él nacería como un niño, que solo viviría aproximadamente 10 años, vendría con mutilaciones en su perispírito y también con problemas mentales, pero que así empezaría él a padecer, y que el padre Mauro lo iba a recibir y le iba a dar el amor y todo lo que le había negado una vez de su propio padre. Y entonces le dijeron que si no estaba cansado de esa vida, que si él quería cambiar, entonces lo convencieron y él aceptó. Entonces él ahí lograron que el padre Mauro dejara ese obsesor tan grave que tenía ahí como encima. Entonces al otro día el padre Mauro fue, habló con el obispo, le contó todo. El obispo era un hombre muy correcto, lo quería mucho, y cada vez él no se escatimó en nada en contarle todo lo que había hecho, no solamente con ese niño, sino con muchísimos niños más. Eso le partió al padre, al obispo, el corazón, pero lo quería tanto, y él decía, yo lo tengo que ayudar, él fue que se perdió, él no tuvo como una orientación correcta. Y entonces el padre ya ahí le dijo lo de la clínica, y entonces él le contó el sueño, y el padre le dijo sí, el obispo le dijo sí, entonces te voy a ayudar para que eso se cumpla, porque yo también creo que nosotros, yo también he estudiado sobre la reencarnación y creo, pero como nuestra iglesia eso lo niega, no había tenido la manera de comprobarlo con alguien, y yo sí creo que lo que tú me dices que soñaste es cierto, entonces vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y entonces le contó el obispo que la directora de la institución educativa había pedido con él una conferencia el domingo, que ella le iba a atender, iban a ver que él le contaba, y de acuerdo a lo que ella le contaba, él lo iba a ayudar. Entonces ella fue a la institución el domingo y le contó pues lo que ella había visto. Ella trató de ser lo más correcta y fiel a lo que ella había visto. Ella dijo, yo no vi el hecho en sí, pero vi como que todo apuntaba a que sí iba a suceder, pero no sucedió, y yo creo que es eso. Entonces el obispo le dijo que había sido bien, que ella se fuera quedado callada, no le fuera contado a nadie, que él lo iba a ayudar al padre, lo iba a poner en una institución clínica, que él iba a encargarse que él purgara lo que él había hecho, que él se iba a encargar de que él
pasara por esa situación, y entonces ya quedó más tranquila y ahí como que ya se tranquilizó. Entonces el padre habló con el padre Mauro y le dijo que le iba a ayudar, pero él no le contó a nadie del clero ni nada, porque sabía que, como dijo, si la gente sabe, si ellos no me van a apoyar en lo que yo estoy planeando, que es seguir las directrices que se habían trazado. Y también él estaba como muy influenciado por esa misión espírita, por esa misión de espíritus, para que eso se diera. Entonces lograron así ayudar al padre Mauro, pero todavía faltaba cosas. Él tenía, como él había hecho tanto daño en el siglo XIX cuando era Madán, entonces dicen que él tenía muchos espíritus obsesores que lo querían destruir, y eso se dio en la época de la colonia. Cuentan una historia así como muy someramente, cuando él fue sacerdote jesuita y él tuvo como la tarea de evangelizarlos, pero lo que él hizo fue maltratar a los aborígenes y a las criaturas que estaban bajo su custodia, y toda esta gente que murió en condiciones tan lamentables no lo perdonaron, y hasta esta encarnación lo seguían y lo perseguían. Entonces preguntó uno de los de la misión que venía con Filomeno de Miranda, que desde cuándo la mamá, que era tan abnegada, lo estaba ayudando a él a salir de esa situación tan lamentable que que había llegado. Entonces dicen que venía desde la Edad Media, que la mamá era seguidora fiel de San Francisco y de Clara de Asís, y que ella desde esa época ella era como fiel seguidora a los principios de San Francisco, y que ella se puso muy contenta cuando el hijo entró al sacerdote, porque también era sacerdote, al sacerdocio. Entonces la mamá feliz y todo, pero entonces cuando él entró, dicen que él entró a la institución, San Francisco ya había muerto, y los que quedaron se dejaron desviar del camino de San Francisco, y al ver que tenían tanto poder y tanta riqueza, él lo pervirtió la avaricia, y ahí también perdió esa existencia. Entonces eso nos cuentan del padre Mauro. También nos dicen que el padre Mauro, ¿qué más reencarnaciones? Si él era la primera reencarnación que había tenido después de ser Madame X, y dicen que no, que él después de ser Madame X tuvo 2 reencarnaciones, que las 2 se dieron en Francia, y él también fue mujer en esas 2 reencarnaciones, pero como él había hecho tanto mal, él vino con terribles marcas periespirituales y vivió pocos años. Entonces ahí dicen que ahí él empezó como a tratar de cambiar, y que era como la otra oportunidad que él tenía para cambiar. Pero entonces cuando estuvo en el siglo XIX, se vinculó con el Marqués de Sade, y el Marqués de Sade era como una persona que lo influyó mucho, y entonces, a pesar de todas las aberraciones que él tenía, el Marqués de Sade le dio a él muchas ideas para seguir pervirtiéndose en el sexo. Él se inventó unas cárceles tipo dicen que eran como unas cárceles debajo de la mansión, donde torturaban a la gente. A veces la gente perdía la vida en esos actos tan despiadados que hacían ellos con el sexo, que les golpeaban hasta perder ellos la vida. Y entonces el Marqués de Sade también se vinculó a él, y entonces él también tendría que empezar a ver cómo se desvinculaba de este espíritu tan perverso. El Marqués de Sade en ese momento también estaba dirigiendo la ciudad perversa. Él era uno de los que estaba dirigiendo la ciudad perversa, y de los que llevaba al padre Mauro y a muchos otros para que siguieran perdiéndose en el sexo desvariado y sin amor. Entonces nos cuentan que el Marqués de Sade, más o menos, él vivió en 1740 a 1814, que a él le habían hecho, tenían un plan para liberarlo, ya habían hecho varios planes para liberarlo, y esa era otra oportunidad que se daban para liberarlo a él, porque la mamá del Marqués de Sade, que se llamaba María Leonor, era un espíritu muy
muy avanzado, era un espíritu muy puro, que también oraba mucho y le había pedido a Jesús de Nazaret que le ayudara a su hijo a salir de la situación que él tenía. Entonces, el plan era ahora era poder contactarse con ellos, con el Marqués de Sade, para empezar también este segundo plan que tenían con él. Entonces, para esto, dice que ellos planearon una misión para liberarlo, y era ir hasta la ciudad persa y, y pedirle que él viniera a la colonia de redención. Entonces, para eso se organizó una misión que estuvo a cargo de 8 desencarnados y 2 encarnados, ahí me equivoqué, y 2 encarnados. Entre los encarnados estaba Ricardo, que estaba acompañada con su mentora, que era Clara de Jesús, y estaba Felipe, que era el psicoterapeuta, el que ayudaba a adoctrinar a los espíritus. También bajó Clara de Jesús, bajó el doctor Filomeno de Miranda, bajó Anacleto y Dilemarno. Entonces ellos también iban acompañados con 2 mastines, que son perros grandes, y 2 personas que los tenían como ya maestrados para esas tareas de bajar a esa zona tan oscura. Entonces, como iban a bajar a esa zona tan oscura, ellos tenían que pasar varias puestos de control que tenían para llegar al Marqués de Sade. Entonces ellos se pusieron mantos, que decían que eran mantos que los tapaban prácticamente, los cubrían de la cabeza a los pies. Eran mantos que a medida que iban bajando ellos se daban cuenta que el manto iba volviéndose como desgastado, como viejo, como que iba tomando la forma de lo que había alrededor de ellos, de todo lo que emanaba la ciudad perversa. Ellos también se cubrían como de ceniza, como viejos, desgastados los mantos. Entonces ellos bajaron a la ciudad perversa, y en el primer puesto de control se encontraron con las primeras personas encargadas de la seguridad, de los espíritus encargados de la seguridad, y entonces le dijeron que quién eran ellos y que de dónde venían y que por qué entraban ahí. Entonces el benefactor Anacleto habló por ellos, les dijo que ellos, él dijo, ahí traemos a 2 desencarnados, como venía Felipe y venía Ricardo, traemos a 2 encarnados para que vean y disfruten de nuestra ciudad, y para que ellos también son nuestros invitados, y queremos que conozcan todo lo que se vive en esta ciudad. Entonces, como traían invitados, ellos, claro, sigan. Y así pasaron varias puestos de control hasta que llegaron al Marqués de Sade. Dicen que estaba en un trono y que se creía así, como dicen que como grecorromano, y él estaba dirigiendo y burlándose. Entonces se dirigió a Anacleto, al Marqués de Sade, y le dijo que tenía un pedido para él. Entonces cuando el Marqués de Sade los oyó, dijo, ¿ustedes cómo pudieron entrar acá? Entonces él le dijo, pregúntele a los guardias, nosotros no sabemos. Entonces él no sabía por qué actuaba no tan violento como él actuaba, y tan perverso. Él no sabía por qué no podía como tener como esa concentración, como esa claridad para atacarlos. Él siempre se veía como perturbado y como un poco como sorprendido, y como que no razonaba bien. Entonces le preguntó que a qué venía. Entonces dice, venimos por un pedido de Rosa Killer. Entonces él dijo, Rosa Killer. Entonces le dijo, yo no tengo por qué acudir a ningún pedido de esa mujer que fue la que me destruyó la vida. Entonces, para que sepamos, el libro nos cuenta que Rosa Killer fue la primera mujer que él a los 16 años trabajó, con engaños la llevó a su casa, y fue muy depravado con ella, la golpeó, la volvió una nada, hizo con ella lo que quiso, y ella, en un momento de descuido de él, ella se escapó por la ventana y fue a las autoridades y lo denunció, y como ella venía como tan casi muerta, pues las autoridades no dudaron en apresarlo. Fue la primera vez que fue a la cárcel. Y después dicen que él muchas veces volvió y entró, y volvió y salía,
porque él tenía mucho poder, era muy inteligente y como él sabía quién iba a esa mansión X, a la mansión de Madame X, pues él les tenía secreticos y también eso, entonces él por eso podía salir, entrar y las autoridades realmente no le podían hacer gran cosa. Entonces él dijo, ella me destruyó la vida, ella fue la culpable de eso. Entonces el benefactor Anacleto dijo, puede ser que ella le haya destruido a usted la vida, no sé qué, pero ella tiene un pedido que hacerle a usted y usted tiene que comparecer a la colonia para responder a los llamamientos que ella le hace. Entonces él dijo, ya está, ustedes que están pensando, están locos, ustedes con quién creen que están hablando con el Marqués de Sade, yo no tengo por qué a ustedes seguirles en ningún pedido que me hagan a bien. Entonces entonces ahí se le ocurrió decir al Marqués de Sade, ¿y qué pasa si yo en vez de ir por allá a ustedes los dejo aquí encerrados en mis dominios? ¿Y qué van a hacer? Entonces le dijo el benefactor Anacleto, pues es peor para usted porque nosotros adoctrinaremos a todos esos espíritus que ya están cansados de estas situaciones tan dolorosas y vamos a ayudarle a que todos estos espíritus se liberen y entonces no le conviene. Y entonces él empezó a reírse y le dio como rabia, pero empezó a reírse y le dijo, ¿y por qué traen esos mastodontes, esos mastines, que se dicen mastines? ¿Por qué traen esos perros aquí? Es que ¿qué piensan que yo quién soy? ¿Qué les voy a hacer? Entonces le dijo el benefactor Anacleto, es que por si se presenta cualquier inconveniente, no sobra eso. Entonces él le dijo, pues voy a ir a responder al llamado de Rosa Killer y voy mañana a las 2 de la mañana, y le pidió a los guardias que los dejaran, que los acompañaran y a la salida y todo eso. Entonces después pues todos llegaron allá a la colonia de Redención, todos contentos porque habían logrado el primer acercamiento, otro porque no dicen que es uno, era un acercamiento otra vez a él a la colonia de Redención. Y entonces ellos muy contentos, felices. Entonces Filomeno de Miranda le pregunta a Anacleto, que es el guía y benefactor, yo no entiendo por qué ustedes se tomaron tantas molestias y como tanto pereque para ir allá, si él no nos hizo nada y no es tan terrible como lo describen ni nada. Entonces pues Anacleto se rió y les dijo, es que cuando uno va a enfrentar el mal, ninguna como plan o no se puede llevar un plan a media, sino bien organizado. Y le dijo, es que tú no viste lo que yo vi. Él no respondió de la manera como él responde, porque Clara de Jesús logró como sintonizar con él con ayuda de Ricardo y Felipe, y no lo dejaban actuar con claridad. Él no se explicaba por qué no podía actuar con tanta perversidad y maldad que era su característica, sino que se veía como confundido y no razonaba con claridad. Era porque ellos estaban ahí. Y por eso fue que él nos permitió también salir sin ningún problema ni nada, y a pesar de que él era tan poderoso no nos pudo hacer nada, porque nosotros no nos tomamos nada a medias, todo fue bien planeado. Entonces pues él dijo, él también dijo, bueno, uno como que a veces hace observaciones sin ver el fondo del asunto. Entonces él empezaban a preparar toda la institución, porque él había quedado de llegar al otro día a las 2 de la mañana. Entonces la madre del Marqués de Sade, pues ella estaba muy contenta, ella estaba orando, ella estaba pendiente de todo. No, mentiras, ella todavía no había llegado. Entonces a él lo recibieron, y él cuando llegó a la colonia, él llegó con una comitiva inmensa de personas. Eso venían moviéndose extravagantemente, se habían analizado como si fuera carnaval,
se movían exorbitantemente y él entró como con toda esa pompa y no sé qué. Y antes de que él entrara, pues había el doctor Becerra de Meneses, él llegó, él llegó a ayudarlos y porque la Madre Clara de Jesús, ella oró profundamente y le pidió ayuda a Dios y entonces llegó el doctor Becerra de Meneses para ayudarlos en esa tarea y les hizo una oración y se encomendaron a Dios y todos estaban preparados para recibirlo. Cuando él llegó, entonces a él lo entraron a un cuarto con Rosa Killer, con el padre Mauro, que en ese ella estaba como Madame porque transformó su perispíritu cuando era Madame. Y entonces cuando el Marqués de Sade vio a Madame X, entonces se puso muy contento. Hola amiga, no sé qué, ella sentía como esa aberración, no quería tocarlo ni nada. Y cuando lo vio Rosa Killer, dijo: ¿qué hace este hombre aquí que me ha hecho tanto daño? Me va, mejor dicho, ¿cómo se atreven a traerlo aquí, a reunirse conmigo? Entonces le dijeron que era la oportunidad de él empezar a cambiar, lo empezaron a adoctrinar. El doctor Becerra de Meneses le hablaba, Clara de Asís le hablaba a Rosa Killer para que también ella lo perdonara y se dieran una oportunidad de redención, y él no quería ceder. Y al ver que como que él no quería ceder ni nada, entonces de pronto dicen que llegó una entidad de mucha luz que irradiaba paz y entró, y era María Eleonor, que era la mamá del Marqués de Sade. Y entonces cuando él vio a la mamá, él le dijo: madrecita, ¿por qué otra vez descendiste por mí? ¿No te das cuenta que en la situación que yo me encuentro, no sé qué? Y entonces ella le dijo: es la oportunidad que Jesús nuevamente te da y Dios te da para cambiar, aprovéchala. Mira cuántos años llevo yo tratando de que cambies, de que mejores, de que seas que vuelvas al camino del bien. Y entonces él dijo: mamá, yo ya estoy perdido, yo he hecho mucho daño, yo no puedo empezar de nuevo, yo he causado mucho dolor, yo no tengo perdón. Y entonces ella le dijo que sí tenía perdón, y entonces él le dijo, ella lo empezó como a acariciar, le empezó a nombrar como él se llamaba, y lo empezó a llamar con cariño, con amor, y como que él empezó a ceder. Y entonces cuando él ya estaba como titubeando, le dijo: pero ¿qué voy a hacer si yo estoy encargado de todas estas personas? ¿Qué van a hacer ellos sin mí? Ellos se quedarán desolados, ¿qué van a hacer? Entonces le dijo: no te preocupes por ellos también van a tener la oportunidad de cambiar, de reformarse, de iniciar. El que quiera hoy se quedará aquí en la colonia, y el que se quiera ir se va a ir, porque todos tenemos libre albedrío, todos tenemos el recomienzo de cambiar. Entonces él empezó a ceder. Entonces cuando él estaba cediendo, entonces Rosa Killer le dijo: pero cómo lo van a perdonar, qué están pensando, no sé qué, si sé cuándo, si él tiene el perdón que sea a mí. Entonces como a él lo mentaba, a Rosa Killer le mentaba Clara de Jesús, le dijo que para allá también iba una oportunidad y no sé qué. Entonces le dijo la mamá del Marqués de Sade que ella volvería a ser la madre de él, que ella lo iba a guiar, que lo iba a orientar, que lo iba a ayudar, que cuando él estuviera preparado, él volvería a reencarnar, ella sería su madre, le daría esa oportunidad de empezar de nuevo, pero él vendría ciego y demente, y que él empezaría a reencarnar. Entonces él dijo que le habló a Rosa Killer y él cedió, y él dijo que bueno. Y después le habló a Rosa Killer, le dijo que iba a ser la hermana de él, que ella le iba a dar amor, que le iba a ayudar, que le iba a orientar, y ella nacería sorda y con varias limitaciones orgánicas, porque cuentan que ella también, después de que entró, que tuvo esa experiencia tan nefasta con el Marqués de Sade, ella también se pervirtió, ella también se dejó perder entre los problemas del sexo desmedido y sin amor, y entonces ella también terminó mal y también la acarrió problemas. Y después de que se murió, como el Marqués de Sade la culpaba a ella por lo que le había pasado a él la llevó a la ciudad perversa, la tuvo por 2 siglos, dicen ahí, también torturando. Entonces ella decía: yo, hermana de ese hombre, yo no puedo. Y ella dijo: date la oportunidad, es la oportunidad que te da Jesús, no la pierdas, quieres seguir en la situación que has llevado hasta el momento. Y también la lograron convencer entre todos,
de ella también, entonces se dio, entonces ellos iban a nacer como hermanos, pero dicen que la mamá los iba a tener y que iba a durar muy poco tiempo con ellos en la vida terrena, y que ella desencarnaría muy pronto, ellos quedarían muy pequeños y llegarían a la casa a la casa que había de beneficencia que iba a fundar el padre Mauro, y el padre Mauro los iba a tomar a ellos y los iba a ayudar, les iba a dar amor, les iba a guiar en la vida. Entonces el padre Mauro dice, también, él también como que dudó y le dijo a la mamá, pero mamá, mira yo los problemas que tengo con los niños y ahora yo tengo que cuidarlos, ¿será que yo sí seré capaz? ¿Será que yo sí lo voy a lograr? Entonces la mamá le dijo, para que lo logres, los recuerdos de este día no se te borrarán, quedarán impregnados en tu alma, así lo recordarás siempre. Y otra providencia que te da Dios es que los niños todos los niños que cuidarás tendrán deficiencias orgánicas, lo cual a ti pues eso no te va a inspirar en nada hacia ellos, sino el deseo de ayudarlos realmente. Pero eso depende de ti y solamente tú eres el responsable de eso. Entonces ellos aceptaron los nuevos designios. Entonces cuando avisaron a las demás que el Marqués de Sade se quedaba con ellos, se volvió eso terrible, y entonces ellos se enfurecieron, se enloquecieron. Entonces ellos dicen que tenían como una especie de aparato que les daba como cargas eléctricas, que por lo que estaban tan materializados, y entonces ellos se fueron, y unos se quedaron, muchos se quedaron, otros se fueron porque se les respetó el libre albedrío. Entonces cuando supo el gobernador de la ciudad lo que había pasado con el Marqués de Sade, pues él decidió vengarse y se vino con toda a acabar la institución, a destruir la colonia. Entonces dicen que la madre Clara de Jesús se puso en la puerta de la institución y empezó a orar y a pedirle a Dios que los protegiera, que los ayudara, que los socorriera en ese momento de angustias frente a ese odio que venía desmedido hacia ellos. Y dicen que entidades de luz bajaron, dicen que bajaron del cielo y todos se pusieron en la puerta de la institución y la cubrieron, y venían bien preparados, y entonces infundieron miedo a los que venían con tanta maldad, y entonces ellos se fueron. Entonces así termina el libro nos termina diciendo que para no caer como en todos estos problemas del sexo, dice: la conciencia de sí mismo, la responsabilidad delante del prójimo y la madre naturaleza nunca deben salir de la línea de conducta de la criatura humana, puesto que en eso residen las aspiraciones máximas del espíritu para la conquista de la belleza y de la plenitud. Entonces este libro, el año pasado Divaldo nos cuenta que de este libro, cuando lo escribió, él también quedó muy impactado, y entonces él le preguntó a Filomeno de Miranda qué había pasado después de que el Marqués de Sade había dejado la ciudad perversa. Entonces que el gobernador de la ciudad dijo que iba a empezar un plan terrible contra todos los dirigentes de las instituciones espíritas y todos sus colaboradores, para que se perdieran en el sexo desmedido y desvariado que iba a influir en ellos, y que además se iba a conseguir otra persona más despiadada y más cruel que dirigiera la ciudad perversa, que no se fuera tan blandengue ni se dejara así convencer como lo había hecho el Marqués de Sade. Y entonces dice Divaldo que recurrieron a Genghis Khan, que también que es una persona también muy muy terrible. Entonces, que es la persona que en este momento dirige la ciudad perversa. Otro dato curioso que nos cuenta Divaldo de este libro es que él pudo hablar con el padre Mauro, que el padre Mauro lo buscó con él y habló con él, y que le dijo que él había logrado cumplir con el propósito que se había dado ese día,
que él había creado la institución de benefactora para los niños con problemas y que él nunca más se permitió aprovecharse de los niños y que él los ayuda y les da mucho amor y que él está resarciendo lo que él hizo. Entonces de eso trata el libro. Gracias. Gracias a ti, Mireya. Gracias por esa muy buena y completa descripción. Si quieres, deja de compartir la pantalla. Eso. Bueno, estamos a tiempo. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta sobre el libro o a complementar algo. Yo realmente lo había leído hacía mucho tiempo y bueno, sabía del personaje del Marqués de Sade, pero todos estos recuentos de anteriores existencias del padre Mauro y todo eso, pues nada, ya no lo recordaba. Ha sido, creo que muy instructivo y bueno, qué bueno también que tienes esa otra confidencia que ha hecho Vivaldo del después de esta ciudad de la perversidad, que está siendo ahora dirigida por Gengis Khan, que también fue un ejemplo de crueldad mientras que estuvo aquí en la tierra. De paso nos sirve para orar por ese ser, ¿verdad? Y por todos esos hermanos que están allí todavía en esa región. Y sí, indudablemente la parte sexual es de las más difíciles de superar, ¿verdad? Los desvaríos o las malas inclinaciones sexuales son de las más difíciles de pronto de superar aquí en la tierra. Entonces eso nos debe tener muy prevenidos a todos los espíritas de que vamos a ser atacados, digamos así, por todos estos hermanos que están pues equivocados y que quieren por medio del sexo desvariado hacernos equivocar, hacernos resbalar. Entonces no sé quién más tenga algo que decir, que comentar, que preguntar, que aportar sobre esta relatoría y enseñanza del libro Sexo y Obsesión. El Marqués de Sade, pues lógicamente un personaje bastante conocido en la historia, tanto que esos métodos han sido tomados como el sadismo, el sadomasoquismo, precisamente vienen de su apellido. Pero qué bueno que pues él pudo dar un paso al costado de todos esos abusos. Eso quiere decir que nadie está condenado, que nadie está totalmente perdido, sino que con ese acercamiento que ellos tuvieron, con el acercamiento de su madre, ¿verdad? Todos tenemos esperanza, ¿sí? La persona más desviada del mundo tiene también su oportunidad, entonces también es una enseñanza de optimismo. Tengo una inquietud de pronto, Abel, si nos puedes ayudar con una pregunta sobre esta visita que hacen, que habla de seres encarnados que van a estos mundos. ¿Eso qué traduce? O sea, ¿son el espíritu de uno en el sueño? ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo se interpreta eso? Mireya, si quieres, puedes tú. A ver, Mireya, espero no cortarte. Bueno, según lo que yo entendí, según mi percepción, son medios de la calidad de Divaldo Pereira Franco. O sea, son así, son gente derechita, que hacen las cosas bien, que se comunican, que tienen como esa fluidez con el mundo espiritual muy elevada, que siguen los ejemplos de Jesús y por eso tienen las cualidades morales para poder bajar a esos sitios y ayudar
¿Y por qué llevaron encarnados? Porque el Marqués de Sade era un espíritu muy materialista, todavía era muy material, estaba muy pegado a la carne, a las sensaciones de la carne y todo eso. Entonces, a los fluidos que uno como encarnado emite, es diferente como cuando uno es espíritu. Entonces, esos fluidos pudieron lograr que se sintonizara, lograr que Clara de Asís pudiera sintonizarse y controlar los pensamientos del Marqués de Sade. Pero era porque él estaba muy materializado. Entonces, eso es. Muchas gracias, Mireya. Bueno. Así es, así es. Y bueno, y todos sabemos que en el momento del sueño, fíjate que el padre era llevado allá. Es decir, y no es una excepción. Realmente nosotros somos lo que pensamos las 24 horas del día. Si durante las 24 horas del día lo que pensamos es, por ejemplo, para seguir poniendo el ejemplo del sexo desvariado que en su momento lo estaba teniendo el padre, pues al salir del cuerpo, en el momento de la emancipación del alma, pues esos obsesores o esos amigotes espirituales, nos vamos con ellos a seguir, pues lo que hacemos durante el día lo vamos a seguir en esas regiones del mundo espiritual, que como decía Mireya, allá se aprenden muchas de las cosas que después se vienen a hacer acá, tanto de lo bueno como de lo malo. O sea, el mundo espiritual es nuestra casa original, ¿sí? Y es donde están los originales de todas las buenas, pero también de las malas obras que traemos los encarnados, no solamente del planeta Tierra, sino de los demás planetas. Entonces, los encarnados vamos, en el momento de la emancipación del alma, vamos a continuar todo lo que hacemos en la vigilia, ¿sí? Todo lo que hacemos en la vigilia. Entonces, lógicamente que ninguna región está exenta de la espiritualidad superior. Es decir, descienden a esas regiones trabajadores espirituales a rescatar almas, como nos lo describió la noche de hoy Mireya en este maravilloso libro, Sexo y Obsesión. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, Mireya, entonces yo te pediría que hicieras una conclusión final y que cerraras con una oración nuestra reunión del día de hoy. Y muchas gracias nuevamente por esta maravillosa descripción. Entonces mi invitación es para que lean el libro. El libro trata temas súper interesantes sobre la obsesión en niños, sobre la oración, sobre las casas espíritas. Entonces eso es una invitación para que nos demos la oportunidad de leer el libro y poder captar muchas enseñanzas que no se pudieron tratar hoy como a profundidad. Entonces este libro ya lo había leído hace bastante tiempo y volví a leerlo, y entre más uno cuando vuelve y coge una obra y la lee como con ese deseo de aprender, uno logra como entender muchas cosas y muchos detalles que antes no capta. Entonces sí es una muy buena obra para las personas que estamos interesadas en los problemas de la obsesión. Entonces eso es. Entonces nos preparamos para hacer la oración. Cerramos.